noticia uno la escucha y dice, ¿cómo? O la lee y la vuelve a leer. El cadáver de una mujer aparentemente fallecida hace más de 10 años y momificada por el paso del tiempo fue encontrada en Flores. Allí está Néstor Díaz. Néstor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día otra vez, Fabián. Vos sabés que recién cuando pasaba el papá con un chico de unos 9 años, sacaba de manera un poco seguro movida una foto en la puerta del PH de la calle Pumacagua 161 aquí en el barrio de Flores, y le sacaba la foto a la entrada del PH y le iba explicando, tratando de explicarle al hijo que acá era el lugar en donde habían encontrado los restos de una mujer que estaba en estado de momificación. El nene obviamente puso cara de incredulidad y el padre, bueno, habrá tenido que explicarle en el derrotero de las cuadras que llegan hasta su casa de qué se trató todo este episodio que nos tiene a todos un poco confundidos. Nos tiene confundidos por varias razones. En primer lugar, por el tipo de hallazgo. En segundo lugar, también porque desnuda de alguna manera también el hecho de estar en una sociedad en donde parece que todos nos conocemos y no nos conocemos prácticamente nada, y en este tipo de hechos se nota claramente esta cosa de soledad que tiene muchísima gente en la ciudad de Buenos Aires y en donde prácticamente nadie repara en el otro. Esta mujer se murió hace 10 años y hemos tratado de reconstruir algunas cosas que tienen que ver, o algunos detalles que tienen que ver con la muerte de la mujer. Porque claro, ella era una persona que tenía, según lo que cuentan algunos vecinos, tenía algunas alteraciones, problemas mentales. A los vecinos cuando los veía, los increpaba, los tomaba del brazo y le decía, ¿me da 2 pesos? Y estaba siempre en camisón, tenía una vida en soledad. Decía siempre que tenía un hijo que vivía en México y tenía un sobrino que también aparentemente procedía de ese mismo lugar. Nunca nadie le vio familia. Y tampoco, a fuerza de ser honesto, da la sensación de que nadie se preocupaba demasiado por las condiciones en las que vivía la mujer. La mujer vivía en el departamento 3. Incluso algunos llegaron a decir, algunos observadores, ven que en el departamento 3 tenían las mismas telarañas, ahora ya no está el timbre, las mismas telarañas que se pueden advertir en este lugar. Ustedes se preguntarán seguro, vos te preguntarás, bueno, pero ¿cómo nadie se dio cuenta? ¿Cómo nadie, cuando dejó de verla a la mujer, no dijo, bueno, a ver, ¿dónde está? ¿Cómo nadie reparó en la mujer? Si hay 3 departamentos. Ella vivía en el último y había 2 departamentos que le precedían. Bueno, acá, primera cuestión. Uno advierte o repara la ausencia prolongada de una persona cuando no paga. En Buenos Aires es así. Por ejemplo, el tema de las expensas. Este PH... Este grupo de 3 departamentos que conforman un PH no tiene expensas, primer tema. Tampoco tiene pasto, nadie que venga a cortar un espacio común o cosa por el estilo. Por lo tanto, la mujer, solamente hay un pasillo que se encargaban circunstancialmente los vecinos allí de poder limpiarlo. Por lo tanto, la mujer no tenía que pagarle las expensas a nadie. Otro tema, la luz y el gas. Cuando uno no paga, vienen las 2 empresas automáticamente y proceden al corte del servicio, y también los vecinos son notificados de la misma. Bueno, la mujer estaba colgada, no tenía medidor de gas y estaba colgada de la luz de una de las vecinas. Por lo tanto, tampoco la empresa de la luz y el gas pudo venir a cortar. Queda el otro componente, que es el componente afectivo, que la mujer no lo tenía, evidentemente, y tampoco tenía una empatía ni siquiera con los vecinos del barrio, en virtud de que cuando desapareció, lo primero que pensaron es, bueno, la habrán internado en algún instituto, o la habrá reclamado algún hijo, habrá venido algún hijo, se la habrá llevado a México. Todo esto lo vamos a seguir contando en detalle hoy, porque hay mucho más para contar de la historia de María Cristina Fontana, que se murió hace 10 años y sus restos fueron hallados momificados aquí en el barrio de Flores. Néstor, una consulta, porque pasaron 10 años, ¿no? 10 años. Porque acá es como si fuese un cuento, no sé, de Cortázar, de Edgar Allan Poe, ¿no? Sí. Sí. ¿Alguien puede estar muerto 10 años y que nadie lo sepa, que a nadie le importe? Bueno, evidentemente por todos estos datos que contaba Néstor, ¿no? Que el alejamiento, porque uno imagina que solamente una persona aislada totalmente puede pasar por esta situación, incluso sin que los vecinos lo noten.
Pero además otro de los puntos que impacta es el dato concreto de la momificación, Fabián. O sea, cómo es que esta mujer, lo explicaban, ¿no? Muchos especialistas el fin de semana, de maneras, bueno, absolutamente técnicas, ¿no? Tratando de que nosotros entendamos cómo es que se puede llegar, cómo es que un cuerpo, luego de la muerte, puede momificarse solo para luego quedar estos 10 años. Porque además, entiendo, vos me dirás, Néstor, si es así, que el cuerpo fue encontrado en la cama, donde la mujer estaba tendida, porque además tenía complicaciones importantes para moverse, ¿no? Claro, la mujer tenía problemas de salud serios, además de los componentes que ya he nombrado relacionados con un aneurisma cerebral que tuvo en su momento, que le dejó secuelas a nivel, bueno, insisto, neurológico, pero fundamentalmente en lo que tiene que ver con la cuestión del razonamiento. Es decir, la mujer no estaba, según el decir de los vecinos, completamente en sus cabales. Y fue encontrada, sí, hay dos versiones. Una versión es que fue encontrada en la cama en el momento en que una vecina, claro, porque acá viene todo un tema. Qué bien lo definió Fabián, ¿eh? La verdad que yo siempre estoy con Doman en las antípodas, pero hoy tuvo razón cuando habló de un cuento de Cortázar. Sí. Porque acá todo se desarrolla. Es una mezcla de Cortázar con... También Perdóname. la policía... Es una mezcla de Cortázar, estoy pensando en Casa Tomada, ¿no? Si Alan querés... Poe. Sí, tienes razón. O Edgar Allan Poe, o con Edgar Allan Poe. o Horacio Quiroga, Cuentos de locura, amor y de muerte. Sí, pero ¿sabe esos qué? autores del misterio y del suspenso. ¿En qué tiene suspenso esta historia? Que viene cuando viene la vecina, porque hay una vecina que llama a un cerrajero para abrir la puerta. Ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿Después de 10 años viene la vecina a abrir la puerta? Bueno, aparentemente hay una figura legal que es lo que se llama sucesión vacante. Sí, claro. Entonces, bueno, pasaron 10 años. Ahora, ¿por qué justo 10 años, no? Es lo que también hay que preguntarse. Y la vecina llama a un cerrajero para que abran la puerta. Allí encuentran todo en un estado realmente de muchísimo abandono. Y ahí hay dos versiones. Una la que tiene Daniela, que la mujer estaba en la cama. Y la otra versión, bastante más truculenta y tenebrosa, es que la mujer estaba tendida en el piso y que incluso alguien cuando entró, concretamente la policía, porque la mujer llegó hasta la puerta y llamó a la policía, incluso pateó el cráneo, que terminó rodando por la cocina, que es otra de las historias que cuentan de lo que pasó en el momento en que llegó la policía. Todo realmente muy macabro, todo. Y para que más o menos nos demos una idea de cómo estaba el cuerpo, esto se asemeja mucho al tema de las películas, bueno, estas películas que tantos hemos visto, producciones norteamericanas de momias y ese tipo de cosas que remiten más al oriente y no a la República Argentina y mucho menos acá a la ciudad de Buenos Aires. Un panorama verdaderamente no solo desolador, sino aterrador y que se entremezcla con la cuestión de, bueno, ahora empezará algún reclamo de tipo económico, ¿no? Y el porqué de que nadie lo reclamó. ¿Por qué ningún hijo la reclamó? Es lo que todos se preguntan. Es decir, ¿no tenía ningún familiar la mujer? ¿Ningún familiar en el mundo tenía que la pudiera llegar a reclamar? Bueno, ella decía que tenía un hijo en México. No tenía una sobrina, no tenía nadie que le había quedado de algún momento de lucidez que haya venido a reclamarlo. ¿Alguien sospechaba de que la mujer estaba muerta? Que esa es otra de las preguntas que se hace la policía. ¿Alguien sospechaba que la mujer estaba muerta? Y sin embargo, no hizo absolutamente nada para denunciarlo o para que se tome cartas en el asunto en este sentido. Bueno, la policía, la justicia, mejor dicho, ha ordenado que la policía coloque un hombre de la Policía Federal Argentina en la puerta, porque esto está bajo investigación. La cuestión, la justicia ha dado una primera explicación del por qué no hay ningún olor y dicen que el edificio aparentemente o el departamento estaba cerrado muy herméticamente. Esa es la explicación que dan, porque es la gran pregunta que nadie no despidió un olor de cadáver, no, por esa razón. Sí, además en el estado de momificación yo
entiendo, escuchaba el viernes que hablaban de la momificación natural, ¿no? Un fenómeno que se da en México especialmente, que se da en ciertos lugares, que tienen ciertas características, donde no se permite que las bacterias se desarrollen, digamos, por ciertas condiciones que tienen que ver en algunos casos con lo climático, en otros con condiciones internas del cuerpo o incluso medicamentos que podría haber tomado una persona. Pero la verdad es que, bueno, cuesta imaginar, yo entiendo que donde murió esta mujer había incluso alimentos, ¿no? Alimentos, si no fuera por el cuerpo, sí por alimentos que pudiera haber en el interior de la vivienda. Si fuera una muerte natural porque ella, supongamos, se descompensó, tuvo un infarto, lo que fuese, el cadáver estaría en el suelo del patio junto a una mesa en posición de cúbito dorsal, o sea, de espaldas, sin ropas, que justo le dio un infarto cuando salía de ducharse, y con características de modificación, un esqueleto con los tejidos disecados y cuerificados. ¿Y la vivienda cerrada herméticamente? ¿Estamos seguros que es una muerte natural y no un homicidio? ¿Tan seguros? No hay signos de violencia en el cuerpo, ni tampoco hay signos de violencia en la abertura de la casa. Digo, hay muchos interrogantes, hay muchos signos de pregunta, ¿no? Más allá del impacto en sí de 10 años, o más, perdón, 13 años en el departamento. Bueno, está claro, Fabián, que al departamento durante todo este tiempo no entró nadie. Esta es la primera cuestión que de alguna manera avala también la hipótesis de una muerte natural y un desapego, como decíamos al principio, de todo lo que tiene que ver con cuestiones sentimentales por gente con la cual uno no tiene nada que ver. Es decir, con los que llamamos comúnmente como, entre comillas, vecinos, que en realidad no son tales, sino son más bien seres que en la mayoría de los casos son anónimos y que pasan delante de nuestras vidas de esa forma. La cuestión de acá del departamento, lo que llama la atención del departamento 3, es que independientemente de toda esta cuestión, lo que más le llama la atención a la policía es que nadie se haya percatado, no haya dudado ni siquiera por un segundo de la ausencia de la mujer. Bueno, a ver, hay datos importantes también, Néstor. Ya vamos a ir a la tanda. Por el número de DNI encontraron registros de Fontana en el cuerpo médico forense en el marco de una causa civil o laboral en la que se la declaró incapacitada. Quienes están investigando dicen que en el año 90 Fontana fue operada de aneurisma y en el año 92 volvió a ser revisada por médicos legistas que determinaron que estaba altamente medicada y que además no podía valerse por sí misma. Duda de los investigadores. Primero, confirmar que el cadáver pertenezca a Fontana. Detalle que pasó inadvertido como tal. Después, que los forenses intenten determinar cómo murió y por qué la vecina actuó 12 años después. ¿Por qué no actuó? ¿Por qué esperó 12 años? La vecina, digo. Porque fue a reclamar la herencia, digamos, ¿no? Supuestamente, la herencia vacante. Bueno, señor, habrá que esperar los rastros de ese antecedente que hay en la justicia. Bueno, perfecto, señor, ya volvemos. Gracias, ¿eh? Nos vamos a la pausa con este adelanto.